Grandes mentes, héroes olvidados y vidas que cambiaron el destino de la humanidad. Esto es Fragmentos del Ayer, un viaje a través del tiempo. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una de las figuras más controvertidas y poderosas del siglo XX, Iósif Stalin, un hombre cuyo nombre evoca imágenes de poder absoluto, industrialización acelerada y un control férreo sobre la Unión Soviética. Pero, ¿quién era realmente el hombre detrás del apodo Stalin, que significa hombre de acero? Acompáñenme en este viaje a través de su vida, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como líder indiscutible de una superpotencia mundial. Analizaremos los eventos clave, las decisiones que marcaron una era y el legado complejo que dejó atrás. Prepárense para descubrir la historia de Iósif Vissarionovich Djugashvili. En 1878, en la pequeña ciudad de Gori, en Georgia, que en ese entonces formaba parte del Imperio ruso, nació Iósif Vissarionovich Djugashvili. Su infancia estuvo lejos de ser fácil. Su padre era un zapatero con problemas de alcoholismo que a menudo era violento con él y su madre. Su madre, una mujer devota y trabajadora, soñaba con que su hijo se convirtiera en sacerdote. A los 7 años, en 1885, Iósif contrajo viruela, una enfermedad que le dejó cicatrices en el rostro para toda la vida. Poco después, un accidente con un carruaje le causó una lesión permanente en el brazo izquierdo, dejándolo ligeramente más corto y rígido. Estas marcas físicas parecieron forjar en él una dureza interior desde muy joven. En 1894, gracias a una beca, el joven Iósif ingresó en el Seminario Teológico de Tiflis, la capital de Georgia. Era un estudiante brillante, pero también rebelde. Fue allí donde entró en contacto por primera vez con las ideas revolucionarias que circulaban en la clandestinidad. Comenzó a leer literatura prohibida, incluyendo las obras de Karl Marx. Su interés por el marxismo y su participación en grupos revolucionarios secretos crecieron rápidamente. En 1899, justo antes de graduarse, fue expulsado del seminario, oficialmente por no presentarse a los exámenes, aunque la razón real era su activismo político. Este fue el punto de no retorno. Iósif abandonó el camino de la religión y se sumergió por completo en el mundo de la revolución profesional. Con el inicio del nuevo siglo, Iósif, ahora un revolucionario a tiempo completo, adoptó varios alias para evadir a la policía zarista. Se unió a la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, liderada por Vladimir Lenin. Entre 1902 y 1913, su vida fue una sucesión de arrestos, encarcelamientos y exilios en Siberia. Sin embargo, siempre lograba escapar y regresar a la lucha. Durante estos años, se ganó una reputación de organizador eficiente y hombre de acción implacable. Participó en huelgas, manifestaciones y también en expropiaciones, como el famoso atraco al Banco de Tiflis en 1907, organizado para financiar las actividades del partido. Fue en esta época, alrededor de 1912, cuando comenzó a usar el seudónimo por el que pasaría a la historia: Stalin. El año 1917 fue un punto de inflexión. Tras la Revolución de Febrero, que derrocó al zar, Stalin regresó de su último exilio en Siberia y asumió un papel importante en el partido bolchevique. Se convirtió en editor del periódico del partido, Pravda, y fue un estrecho colaborador de Lenin durante los meses previos a la toma del poder. Cuando los bolcheviques finalmente tomaron el control en la Revolución de Octubre, Stalin fue nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades. Su tarea era gestionar las numerosas etnias no rusas dentro del nuevo Estado soviético. Durante la Guerra Civil Rusa, que estalló poco después, Stalin demostró su crueldad y eficacia como comandante militar en varios frentes, consolidando su poder y su reputación. En 1922, Lenin, cuya salud comenzaba a deteriorarse, promovió a Stalin al puesto de secretario general del Partido Comunista. En teoría era un cargo administrativo, pero Stalin, con su astucia, lo convirtió en la base de su poder. Utilizó su posición para nombrar a sus aliados en puestos clave en todo el país, creando una red de lealtad personal.
Lenin, en sus últimos escritos, conocidos como su testamento, expresó su preocupación por la enorme concentración de poder en manos de Stalin y recomendó que fuera destituido, describiéndolo como demasiado rudo. Sin embargo, tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin logró suprimir este documento y, mediante una serie de maniobras políticas, marginó a sus principales rivales, como León Trotsky. A finales de la década de 1920, Stalin ya era el líder indiscutible de la Unión Soviética. En 1928 lanzó su primer plan quinquenal, un ambicioso programa de industrialización acelerada. El objetivo era transformar una nación agraria y atrasada en una potencia industrial moderna en tiempo récord. Se construyeron gigantescas fábricas, presas hidroeléctricas y complejos industriales. Al mismo tiempo, en 1929 inició la colectivización forzosa de la agricultura. Se obligó a los campesinos a entregar sus tierras y unirse a granjas colectivas controladas por el Estado. Esta política encontró una resistencia masiva, especialmente de los campesinos más prósperos, conocidos como kulaks, que fueron perseguidos, deportados o eliminados como clase. Las consecuencias de la colectivización fueron catastróficas. La desorganización de la producción agrícola, sumada a las confiscaciones de grano por parte del Estado, provocó una terrible hambruna entre 1932 y 1933. Millones de personas murieron de hambre, especialmente en Ucrania, en un evento conocido como el Holodomor. A pesar de esta tragedia humana, la industrialización continuó a un ritmo frenético. La Unión Soviética logró avances industriales impresionantes, pero a un costo humano inmenso. Mientras tanto, Stalin consolidaba su poder personal a través de un creciente culto a la personalidad, presentándose como el sabio y benevolente padre de los pueblos. A mediados de la década de 1930, la paranoia de Stalin alcanzó su punto álgido, desencadenando un periodo de terror conocido como la Gran Purga. A partir de 1936, se llevaron a cabo una serie de juicios espectáculo en Moscú, donde viejos bolcheviques y altos líderes del partido fueron acusados de traición y conspiración. Bajo tortura y presión psicológica, confesaron crímenes que no habían cometido y fueron ejecutados. El terror no se limitó a la élite del partido, se extendió a todos los niveles de la sociedad. La policía secreta, la NKVD, arrestó a millones de ciudadanos comunes, intelectuales, artistas y oficiales del ejército. Cientos de miles fueron ejecutados y millones más enviados a campos de trabajo forzado, conocidos como el Gulag. Al acercarse la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de Stalin fue pragmática y cínica. Tras no lograr una alianza con Gran Bretaña y Francia contra la Alemania nazi, Stalin sorprendió al mundo en agosto de 1939 al firmar el pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión con Hitler. Un protocolo secreto del pacto dividía Europa del Este en esferas de influencia, permitiendo a la Unión Soviética ocupar partes de Polonia y los estados bálticos. Sin embargo, esta alianza era temporal. El 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto e invadió la Unión Soviética. La Operación Barbarroja tomó a Stalin por sorpresa, y en los primeros meses, el Ejército Rojo sufrió derrotas devastadoras. La guerra en el Frente Oriental fue brutal y se convirtió en el conflicto más sangriento de la historia. Stalin asumió el mando supremo de las Fuerzas Armadas y dirigió el esfuerzo de guerra con mano de hierro. A pesar de los errores iniciales, la resistencia soviética se endureció. La batalla de Stalingrado, que duró desde 1942 hasta principios de 1943, fue un punto de inflexión crucial. La victoria soviética allí marcó el comienzo del retroceso alemán. El Ejército Rojo avanzó implacablemente hacia el oeste, liberando Europa del Este y llegando finalmente a Berlín en mayo de 1945. La Unión Soviética emergió de la guerra como una superpotencia, pero con un costo terrible. Más de 25 millones de ciudadanos soviéticos, entre militares y civiles, habían perdido la vida.
Tras la guerra, Stalin extendió la influencia soviética sobre los países de Europa del Este, creando lo que se conoció como el Bloque del Este y dando inicio a la Guerra Fría con las potencias occidentales. En casa, el control totalitario se mantuvo. El culto a su personalidad alcanzó proporciones casi divinas. En 1949, la Unión Soviética detonó con éxito su primera bomba atómica, rompiendo el monopolio nuclear de Estados Unidos. La salud de Stalin, sin embargo, comenzaba a deteriorarse. En sus últimos años, se volvió aún más paranoico y desconfiado, planeando nuevas purgas, como el llamado complot de los médicos. En 1953. El 5 de marzo de 1953, el reinado de Iósif Stalin llegó a su fin. Murió a los 74 años a causa de una hemorragia cerebral. Su muerte sumió a la Unión Soviética en la incertidumbre y provocó muestras de dolor masivo, orquestadas por el Estado. Su legado es profundamente complejo y contradictorio. Por un lado, fue el líder que transformó a la Unión Soviética en una superpotencia industrial y militar, y que desempeñó un papel decisivo en la derrota del nazismo. Por otro lado, fue un tirano responsable de la muerte de millones de sus propios ciudadanos a través de la hambruna, las purgas y los campos de trabajo forzado. Su figura sigue siendo objeto de intenso debate en Rusia y en todo el mundo. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo el poder absoluto puede corromper y de las tragedias que pueden ocurrir cuando la ideología se impone sobre la humanidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos.